Pregunta: ¿se puede orar por el alma de los muertos? Las sectas protestantes enseñan que no hay que orar por las almas de los muertos, pues según ellos, los muertos nada saben, no tienen conciencia de nada en absoluto y por lo tanto, de nada les sirve nuestra oración. Pero para nosotros los cristianos católicos no es así, pues nosotros tenemos un concepto diferente acerca del hombre y de su destino después de la muerte. Según la enseñanza de la Iglesia Católica, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Muere el cuerpo, pero no el alma. Y por lo tanto, hay una parte del hombre que sigue consciente después de la muerte. Pues cuando Jesús habló del destino del hombre después de la muerte, habló de seres conscientes con la capacidad de razonar. Veamos el siguiente texto bíblico. Pues bien, murió el pobre, dice, y fue llevado por los ángeles al cielo junto al seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a nuestro padre Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú tuviste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darles su testimonio para que no vengan ellos también a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 31. En este texto Jesús demuestra que los muertos son seres conscientes, tanto que el rico intercedió por sus propios hermanos en la tierra. Además, el Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Ahora veamos cuál es el destino del alma después de la muerte. Inmediatamente después de la muerte, el alma comparece ante Dios para su juicio particular. Así lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y es ahí donde se recibirá su sentencia. Bueno, 1. Las almas que no tienen ninguna deuda con la justicia divina van directamente al cielo a reunirse con el Señor y comienzan una vida de gozo indescriptible. Esta es la iglesia triunfante. 2. Las almas de los que mueren en pecado mortal sin arrepentirse van directamente al infierno, donde estarán separados de Dios por la eternidad. 3. Las almas de los que mueren en estado de gracia, no perfectos, van al purgatorio, al estado de purificación. Allá Dios en su infinita misericordia purificará sus almas y una vez limpios podrán entrar en el cielo. Pues en la gloria de Dios no entra nada manchado. Apocalipsis 21, 27. Y sin santidad perfecta nadie puede ver a Dios. Hebreos 12, 14. Los católicos oramos precisamente por las almas que están purificándose en el estado de purificación, para que el Señor en su infinita misericordia les conceda la bienaventuranza eterna. Que quede claro, los católicos no oramos por las almas que se están en el infierno para que se salven, ya que se han condenado para siempre y no hay forma alguna de poder ayudarlos. Tampoco rezamos por las almas que están en el cielo, porque ellas ya no necesitan de nuestra oración. Oramos únicamente por las almas del purgatorio, para aliviar sus penas y para que Dios les conceda pronto disfrutar de las delicias eternas.
Alguien podría preguntar, pero ¿cómo sé si mi ser querido está en el purgatorio o no para poder rezar por él? Solo Dios sabe el destino de cada persona. Nosotros, por lo tanto, oramos por todos como si estuvieran en el estado de purificación. Pero alguien más podría decir, entonces, si rezo por un familiar que no necesita mi oración, sea porque está en el infierno o porque está en el cielo, ¿qué pasa con mi oración? ¿Es por gusto? Si alguien reza por un alma que no necesita la oración se dirige hacia un alma que sí la necesita, pero no tiene a nadie que rece por ella. Así que ninguna oración es vana. Orar por los muertos no es algo nuevo que haya inventado la iglesia. Más bien ha sido un gesto que ha acompañado a todos los que creen en la vida futura, en la resurrección de los muertos. Veamos lo que nos dice la Biblia. Luego efectuó una colecta, dice que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese ahí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe, mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por el alma de los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Los protestantes querrán decir que este texto no es auténtico, pues ellos consideran los libros de Macabeos como apócrifos, es decir, falsos. Yo le pregunto a los protestantes, ¿quién les dijo a ustedes que los libros de Macabeos son apócrifos o son falsos? ¿Qué pruebas tienen para demostrarlo? ¿Sabes quién aprobó los 66 libros que ustedes consideran como palabra de Dios y que tienen todas las sectas en sus Biblias? Ellos ignoran que los libros de la Biblia fueron aprobados por la Iglesia Católica bajo el pontificado del Papa San Dámaso I alrededor del año 382. La iglesia que aprobó los 66 libros de tu Biblia es la misma que aprobó los libros de Macabeos. ¿Crees tú que se equivocó la iglesia? ¿Cuándo se equivocó? ¿Me podrías decir cuándo aprobó los 66 libros o cuándo aprobó los libros de Macabeos? ¿Cuándo se equivocó la iglesia? San Pablo también oró por un hermano muerto para que el Señor tuviera compasión de su alma. Veamos, el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que prestó en Éfeso, dice San Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Ni los Macabeos ni San Pablo consideraron inútil orar por los muertos, pues todos ellos creían en la vida futura después de la muerte y en la resurrección de los muertos. ¿Por qué se hacen 9 días? Veamos, ¿por qué son 9 días de oración? El número 9 o novena es por la cantidad de días que oraron los apóstoles desde la ascensión de Jesucristo a los cielos hasta la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que en total fueron entonces 9 días. Después de la resurrección de Jesucristo, se quedó con los apóstoles durante 40 días, Hechos capítulo 1, versículo 3. 10 días después viene el Espíritu Santo, en total son 50 días y es Pentecostés, después de la resurrección. En esos 9 días que hay entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y la Virgen María permanecieron unidos en oración, dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Otra pregunta, ¿por qué se hacen 40 días de oración? Veamos, en algunos lugares se acostumbran a orar 40 días o rezar 40 días por el alma de los muertos, tomando como referencia los 40 días que Jesucristo permaneció en la tierra después de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 3. La iglesia no determina un número oficial de rezos. La iglesia solo enseña que hay que orar por todas las almas del purgatorio. Así que si la cantidad de rezos es mayor a 9 o a 40 es pues mejor, ya que una de las obras espirituales de misericordia es
orar por el alma de las que están en el purgatorio. Bendiciones, te saludó Elmer Arana, apologeta católico.